Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 28 de julio del 2025 con 25 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos informaciones variadas del ámbito local. El presidente Luis Abinader estuvo por el sur y también por Guerra en el fin de semana. Estuvo el domingo, el sábado por la zona de Padre Las Casas entregando algunas obras. Estuvo en San Juan en una actividad también, algunas obras y algo de Promipyme, que lo habíamos anunciado acá, lo habíamos señalado. Un programa que la firma, tu firma es tu garantía, algo así, para financiamiento a pequeñas y medianas empresas, que eso es importante, eso hay que apoyarlo. O sea, bien dinámico el presidente en sus actividades. Está el presidente Fernández también por el sur, andaba por Baní, dio unas declaraciones, ahorita las vamos a comentar. El presidente Abinader desde Guerra también dio unas declaraciones económicas que vamos a trabajarlas a profundidad porque tienen trascendencia e implicaciones. ¿Qué más? Tenemos, bueno, posiciones de los sindicalistas con la de la reforma laboral, que por suerte se cayó el esperpento ese, y ellos lo mismo lo señalan, que se incluyeron las cosas esas que no habían sido discutidas y como quiera andan pataleando. Ahorita vamos a entrar en esas cuestiones. Y a nivel internacional, parece ser que allá entre Camboya y Tailandia decretaron un cese al fuego, que estaban peleando por un asunto limítrofe de hay una esquina que se llama el Triángulo de la Esmeralda, me parece que es, y no resuelven los problemas. Ya venían desde hacía 15 años, la última escaramuza había sido hacía unos 15 años y volvieron ahora y se atacaron, hay que cohete para un lado, que el bombardeo para el otro, algo que no da beneficio de ningún tipo. Bueno, decretaron un cese al fuego, ojalá y se tranquilicen y busquen una solución pacífica a esa situación. En el plano de las negociaciones comerciales, pudiéramos decir que el presidente Trump, en su visión, en sus objetivos y en sus estrategias de corto plazo, se anotó un virado con la negociación con la Unión Europea. Eso lo vamos a trabajar también profusamente, porque muchas cosas salen en la prensa desde la Casa Blanca que quieren negociar con nosotros, que todo el mundo está llamando, y cuando tú investigas, no es verdad. Que se reunieron con los chinos, y los chinos dicen, nosotros no hemos reunido con nadie. ¿Tú entiendes? Entonces hay muchas cosas, como lo de Japón, que vimos el viernes, ¿verdad? El viernes, la negociación con Japón. Las tasas, los de Detroit, los fabricantes de vehículos, al grito porque no están conformes, no están de acuerdo. Japón logró que le bajaran del 35% que estaba previsto al 15%, y ya todo el mundo se ha asentado en el 15%. Y recuérdense lo que yo les analizaba ayer. Si todo el mundo, vamos a simplificar como se acostumbre para que las cosas lleguen, si todos producimos el mismo producto, supongamos, olvídese que se producen miles, millones de productos diferentes, no, el mismo producto, y ese mismo producto, tú le pones un impuesto a todos los países, y esos productores, antes vendíamos ese mismo producto en el mercado a un precio X. Si le pones ese 15% o ese 10% o cualquier arancel, impuesto aduanal, que es lo mismo, un impuesto arancelario, ¿qué incentivo tengo yo de comerme ese aumento de allá para que mi producto llegue? Porque a todos nos están poniendo lo mismo. Entonces, al final del día, pues que sube el 15% del producto, porque nos va a subir a todos. No hay que aquel se va a beneficiar porque 10, yo porque soy 15, el otro, aparte de sus ventajas que en economía le llamamos comparativas y competitivas.
comparativas son, bueno, tú tienes una mina de aluminio, tú tienes riqueza de aluminio y produces ahí. Si tú tienes y tienes energía hidráulica y pones una hidroeléctrica y esa energía te sale barato, tú produces, refinas tu aluminio, te va a salir más barato que uno que tienes que llevarlo de allá para allá, que tienes que llevarlo para otro sitio, que tienes que llevarlo donde tiene la electricidad y la electricidad es costosa. Entonces este tiene una ventaja comparativa comparada con aquel. Y evidentemente su aluminio, si lo vendieran al mismo precio, la rentabilidad de este es mucho mayor que la rentabilidad de aquel, porque aquel tiene unos costos intrínsecos, inherentes a su producción que no tiene este. Y si entonces decidieran competir en el mercado internacional, el precio de este pudiera desplazar a aquel en los mercados. Porque si el mismo aluminio llega y este cuesta 200 la libra y este cuesta 250 la libra, la gente va a comprar el de 200. Entonces todas esas cosas se plantean y se dicen, pero es más escaramuzas de corto plazo que van a tener impacto inflacionario, y al final del día lo que estoy queriendo decir es quién paga ese impuesto, ese 15% que acaba de negociar con la Unión Europea, que también salen en coche porque el hombre lo que quería era poner 30 y 35 y 50 al acero. Pero es como esa película con el pie en el cuello, pero al menos ya se está negociando y se ha atemperado la situación. Pero al final del día, ese 15% lo van a pagar los consumidores americanos. Ahorita vamos a entrar, porque le prometí que eso lo voy a dejar para la última parte, porque tengo el tema del presidente y sus declaraciones y el tema económico local. Pues sí, entonces como le decía, Japón, bueno, igual que los carros americanos van a entrar a Japón. ¿Quién va a comprar un carro americano en Japón? ¿Quién va a comprar un carro americano en Japón? Ahora los americanos sí van a comprar muchas CRV, como el cuento de aquí, de que una CRV es un apartamento. Van a comprar muchas CRV, muchos Toyota, muchos Hyundai, muchos Kia, que esos son de Corea, pero como quiera. Y van a seguir comprando Volvo y Mercedes-Benz, y BMW y Lexus, Lexus, Toyota. ¿Y qué más? Lo de Europa, los Volvo, los Renault, bueno, todos esos que se venden en Estados Unidos, la gente los va a seguir comprando con el 15%. Entonces, bueno, pero con el caso de Japón, y ahorita lo vamos a ver con el caso europeo ahora, salió publicado que entre las tarifas y las cosas, que los japoneses se comprometían a invertir 500 mil millones de dólares en Estados Unidos. Después salen de allá los japoneses. Nosotros no hemos firmado nada de eso. Aquí no se ha firmado ningún papel. Aquí se ha dicho cosas. Vamos a ver los detalles, todo eso. Nosotros no es verdad que vamos a invertir nada de eso. Yo le dije, se llama en inglés, se le dice fair commitment, un compromiso firme. Una cosa es la buena voluntad. Y son los gobiernos que deciden lo que se va a invertir. Hoy el presidente Abinader, o el presidente Medina, o el presidente Mejía, o el presidente Fernández que decide lo que se va a invertir en un proyecto. Un proyecto lo decidimos los inversionistas, o lo deciden los inversionistas, con su fiabilidad, con su factibilidad, en función de las políticas que, pues claro, establezcan los gobiernos. Que van a invertir, salieron los japoneses diciendo, nosotros no hemos firmado nada por ahí, pero para el bulto, para venderlo, que van a invertir 500 mil millones aquí. ¿Quién ha dicho? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Además, no hay nada firmado. ¿Cómo tú concretizas eso? ¿De qué manera? ¡Qué locura! Pero bueno, es más política y vender una fantasía y unos almaracos, lo más bonito, lo más grande, lo más, yo le decía que es un tremendo vendedor de aceite de culebra, como se dice. Pero bueno, yo me refiero al presidente Trump, con esas negociaciones comerciales. Pero los grandes tienen esa capacidad de negociación y de pulso. Los chiquitos no. Tenemos que agarrar lo que nos pasen. Pero como nos los están poniendo a todos, nosotros no tenemos por qué asumir, por qué comernos ese incremento de impuestos, las empresas, de reducir nuestros márgenes y nuestra ganancia, porque todas vamos a vender allá con ese incremento. Eso sí lo que va a hacer que disminuya el ingreso disponible de los compradores americanos.
va a generar inflación en el mercado americano y por eso el lío con el presidente de la Federal Reserve. Bueno, pero eso ahorita yo voy a desglosar el acuerdo que se hizo con la Unión Europea, que está todo el mundo alegre, conforme. ¿Por qué? Es el menor de todos los males. Con una guerra comercial, y le hemos dicho desde el inicio, desde el principio, y todos los economistas, laureados, premiados, Nobeles, etcétera, académicos, todos, siempre criticaron porque en una guerra comercial no gana nadie, nadie gana, al contrario, todos pierden, no se agrega valor, se destruye valor. Miren ya cómo está, por ejemplo, nada más con ese anuncio de esa negociación con Europa, los mercados hoy está el Dow Jones en 45.000 unidades, primera vez que llega en los 6 meses que tiene Trump en el poder, una cosa se le entregaron en 44.000. O sea, si ahora fue que llegó a 44, está en 45.000 unidades el Dow Jones, que tiene las 30 empresas industriales, de industria se llaman, no que sean industria necesariamente, eso depende. Bajó hasta 38.000. Pérdida de trillones de dólares, trillones en el sentido americano, que son millones de millones. Y eso se perdió, se pierden. Y otros, bueno, compraron barato, el que tenía dinero, así, pero lo que se perdió, se perdió. Bueno, pero miren ustedes cómo los mercados, yo les decía, si se fuera tranquilo por ahí, tuvieran esos Dow Jones en 50.000 unidades. Entonces, vamos a lo que vinimos, con el respecto a lo que había dicho. Miren, hay dos trabajos que son interrelacionados que tienen que ver con unas declaraciones del presidente Luis Abinader en guerra. Dice el presidente, sin reforma fiscal es muy difícil cumplir con demandas sociales. El presidente, la fracasada reforma de Jochi Vicente, que la retiró, después dijo que no se iba a hacer más nada, acaba de nombrar a Magín, todo el mundo sabe, todo el mundo entiende que es con esa responsabilidad. Y de hecho eso era por lo que propugnaba Magín, y yo, y Andy, y Jaime, y todo el mundo. Pero dice el presidente que sin reforma fiscal es muy difícil cumplir con las demandas sociales. Que al gobierno se le hace muy difícil cumplir con las demandas sociales sin una reforma fiscal. Sí, presidente, pero no una reforma fiscal cualquiera. Porque el esperpento que se mandó aquella vez, que se quiso aplicar, eso era un desastre y gracias a Dios que usted lo echó para atrás. Como aquel que usted quiso en el 22, que tuvo que echarlo para atrás de unos impuestos ahí raros que querían subir raro y la gente se regó, porque es el problema. Dice que este es el gobierno, aquí entran las discusiones de si es verdad o es mentira. Eso es el presidente que dijo esto en guerra. Este es el gobierno que tiene la menor cantidad de ingresos en términos del tamaño de su economía. En términos del tamaño de su economía, es la que tiene la menor cantidad de ingresos, o sea, la presión tributaria, lo que es capaz de recaudar el gobierno de la proporción de lo que se produce en el país, del Producto Interno Bruto. Y tenemos un déficit de 3% del Producto Interno. Gastamos 19, nos ingresan 16. Y ese 3% lo rellenamos con impuestos, endeudamiento, que van generando mayor impuesto, pago de intereses todos los años. Pero tenemos esa realidad de que es el gobierno que menor tamaño de ingreso en términos, menor cantidad de ingreso tiene en función de su tamaño, porque nosotros tenemos una alta evasión, tanto en el ITEVIS como en el impuesto sobre la renta. Pero no porque nosotros no tengamos ingresos suficientes, lo demostraba el Centro Regional de Estrategia Económica. Este es el gobierno que más recursos ha manejado de toda la historia, y es evidente porque la economía va creciendo año por año. Pero los miles de millones que este gobierno ha gastado ha ingresado en estos 5 años, el problema no es que el crecimiento, veíamos los otros días, de los ingresos ha sido de 26%, pero el del gasto ha sido de 29%. Ahí es que está el problema. Entonces, ¿pero qué pasa? La falta de transporte, le pedían, infraestructura, todo, la queja, la gente pidiendo, y dice, no, pero estamos tomando las prioridades, vamos a ir solucionando, pero el gobierno no ha aumentado impuestos porque aquí todos dicen que hagan una reforma, pero después nadie quiere la reforma. No, presidente,
No es así. Es cierto, dicen que quieren la reforma. No, no es que queremos la reforma. Es que se necesita imperiosamente esa reforma. Pero no cualquier reforma. El gobierno no ha aumentado impuestos porque en esta sociedad todos dicen que hagan una reforma, pero después nadie quiere la reforma. No, presidente, no es así, ¿no? El problema es qué reforma usted quiso proponer, usted me sometió, usted no discutió. Ojalá y ahora con Magín se pueda hacer una reforma progresiva que ataque la informalidad, que desincentive la informalidad para que más gente se ponga donde donde San Pedro lo vea, paguen sus impuestos y se también persigue el fraude y se reduzcan aquellos costos fiscales. Entonces, presidente, no es que cualquier reforma, entonces, pero así las cosas, hoy le hacen un trabajo también, en uno de los periodos dice, ¿al gobierno le rinde o no el dinero? Porque ahora el presidente dice eso, pero antes decía que a este gobierno le sobraba el dinero, que aquí le sobraban los chelitos. Ahora dice que no puede cumplir con las demandas porque no engrandecer lo suficiente de la potencial de la economía. No, aquí este gobierno ha manejado recursos por un tubo. El problema, yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero, dijo en el 2023, los otros días. Ahora nos rinde, ahora no da para hacer las obras. ¿Cuál entonces? En pocas palabras, que el Estado recauda poco dinero de los impuestos. Sí, pero recauda porque la evasión es alta, pero eso es culpa del propio Estado. Hay más de casi un 50% de evasión fiscal, 63% del ITEVI, una cosa así, o del impuesto, entre los dos y prácticamente un 50%. Entonces, bueno, en el presupuesto del 25 de este año, hay ingresos estimados por 1.241 mil millones de pesos. Pero ¿qué pasa? En lo que va de ejecución de estos 6 meses, el gobierno ha estado gastando más de lo que recibe y tenemos un déficit ya de 107 mil millones. Ahora, ¿por qué? Aquí viene el desglose. No es porque no recibimos dinero suficiente, presidente, de este gobierno, y lo vamos a ver ahora con unas declaraciones de impuesto interno. Dice, el elevado gasto corriente, sueldos, subsidios, compromisos, pensiones, todo eso que sabemos que es gasto corriente. Para este año hay 1.300 millones presupuestados, 9.2% del producto, pero entonces tenemos que pagar 2.2% del producto, 298 mil, casi 300 mil millones de intereses de la deuda. ¿Qué queda para gasto de capital? Obras de infraestructura, escuelas, hospitales, carreteras, camino vecinal, metro, las presas, etcétera. Solamente 0.9% del Producto Interno Bruto. Una chilata. Entonces, el problema es que hemos seguido endeudándonos y seguimos buscando dinero. Y no es que no nos entre dinero. El gobierno está recaudando una cantidad enorme. Hoy dice Luis Valdés, el de Impuesto Interno, destaca la recaudación de 3.5 billones, 3.5 mil millones de pesos en la gestión del presidente Abinader del 20 al 25. Recaudó 472 mil millones más de lo que estaba contemplado y proyectado. O sea, ese es el problema, no ha sido realmente los recursos. Entonces, hay un trabajo de Andy Dauajer hoy que se llama, aparte de eso, déjenme buscarlo, acá está, que es la trampa del gasto corriente. Hay una trampa del ingreso medio que los países que llegan a ese nivel luego se quedan ahí patinando y se van comiendo lo que producen. Bueno, dice Andy Dauajer, para que usted vea, el presidente dice que no le ingresa, que no recaudamos lo suficiente. El director de Impuesto Interno dice, hemos recaudado 470 mil millones más, 78. La trampa del gasto corriente. Las finanzas públicas del país están secuestradas por el exceso de gasto corriente.
Y a eso le llama la trampa del gasto corriente. Los gastos corrientes superan los ingresos corrientes, o sea, los que recauda el gobierno en aduana, en impuesto interno, etcétera. Los gastos corrientes, o sea, que ya nosotros no recaudamos ni siquiera para cubrir los gastos de la propia administración. ¿Por qué? Porque los hemos disparado astronómicamente. ¿Qué es lo que yo le digo aquí permanentemente? ¿Qué veíamos los otros días? Teníamos, qué sé yo, cuántas mil, 82,000 pensiones especiales que se dieron los otros días. Sale a relucir que a economistas le dieron 111 economistas que le dieron pensiones de 50,000 pesos en pensiones especiales, porque usted trabajó, tiene su pensión, ¿verdad? Entonces, ahí está, los gastos corrientes superan los ingresos corrientes y eso obliga al gobierno a endeudarse. Y solamente en 3 ocasiones ha sucedido algo parecido, que los ingresos no alcancen para cubrir los gastos corrientes, no estamos hablando de inversión. ¿Cuándo? Cuando la revolución de abril en 1965. Imagínense una conflagración, quien estaba pagando impuestos, no se recaudaba nada. Eso en el año 82, una profunda recesión en Estados Unidos, los impuestos a la tasa de interés como 15% y hubo un desastre, el Producto Interno Bruto se cayó a 1.8%, redujo, casi como el caso Baninter aquí, y cuando el COVID. Entonces, nunca más en 75 años de historia económica de la República Dominicana habíamos vivido esto. Él escribe todos los pormenores y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué dice? Durante el periodo 21-25, los gastos corrientes han superado todos los años los ingresos corrientes. Todos los años, no es que fue que puntual, no bajamos de ahí. Llegamos allá arriba y nunca bajamos esos gastos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que lo hemos seguido incrementando. Todos los años del periodo 21 al 25, la administración del presidente Abinader, los gastos corrientes han superado los ingresos corrientes, forzando al gobierno a endeudarse para cubrir aquellos gastos corrientes que no ha podido pagar con sus ingresos corrientes. Ahora, ¿qué sucede? Que todos los años, ahí vimos, en este año hay contemplado para el pago de intereses de la deuda 298,000 millones de pesos. 298,000 millones de pesos, 2,000 millones menos para llegar a 300 y redondarlo. Pero entonces para el año que viene, fruto de ese endeudamiento, porque todos los años tenemos que buscar 3% del producto que no nos alcanza, para una inversión pírrica en obras de infraestructura. El año que viene, ya en la proyección, veíamos el jueves o el viernes acá, hay 24,000 millones de pesos más que hay que sumarle al pago de la deuda. 24,000 millones de pesos más, o sea, el año que viene, hoy en este año, lo que vamos a pagar de deuda son 298,000 millones. Para el año que viene vamos a pagar 322,000 millones de pesos, 24,000 millones de pesos más en el 26. Y así sigue en el 27 y así sigue en el 28. Y ya cuando ustedes vengan a despertar, los pagos de intereses se habrán de comer el presupuesto, los ingresos totales del gobierno. No va a quedar ni siquiera para cubrir los gastos corrientes. Entonces, ese es el problema. Dice, si decidimos financiar esa inversión pública con endeudamiento y adicionalmente tomamos préstamos y colocamos bonos para pagar gastos corrientes, o sea, la inversión con endeudamiento, no con ahorro interno del gobierno y recaudación, y además cogemos dinero prestado para cubrir los gastos corrientes que no podemos cubrir con los ingresos corrientes sin proponérnoslo, caminaríamos con firmeza hacia el precipicio. Entonces, por eso es que el gobierno no tiene de otra. Ya el presidente empieza a dar esas declaraciones de que sin reforma fiscal es muy difícil cumplir las demandas sociales. Eso no es casual. Eso fue pensado, ya el presidente empieza a
a mandar las señales. Esa es la tarea que tiene Magín. Para eso lo pusieron ahí. Y definitivamente lo único es que no es como dice el presidente, que todo el mundo quiere una reforma, pero a la hora de la verdad nadie quiere la reforma. No, presidente. Sí se quiere la reforma, tiene que ser una reforma integral, una reforma progresiva. No coge piedra para los más chiquitos. No venir a ampliar la base impositiva y meterle a 175 productos y TEVIS, que hoy no lo pagaban, mientras no va sobre la evasión, mientras no va sobre los costos fiscales, esos que tienen exenciones, ya empresas con sectores que ya son maduros, que no lo necesitan, ¿por qué reciben ese subsidio? ¿Verdad? La evasión del impuesto sobre la renta, crear políticas, aquel monotributo que estaba contemplado, me parece que lo ha planteado la CRES, Antonio Siriaco, el de la UAS, el profesor de la UAS, el decano y otros, para facilitar la formalización de las empresas. Gracias a Dios que se cayó el código laboral ese, porque eso era un desastre lo que iba a salir de ahí. Bueno, entonces ese es el problema, presidente. No es cualquier reforma, es una reforma progresiva que haga que los que más tienen, más paguen, que incentive, que sea productiva, que motive la formalización de las empresas. Entonces, ese es el problema. Pero, y desde el principio siempre lo planteamos, también tiene que haber legitimidad en la misma. ¿Qué significa legitimidad en la misma? Eso que acabamos de ver. No puede el gobierno seguir de botarata gastando sin ton ni son en gasto corriente, ni siquiera en inversión que tiene un efecto reproductivo. Y entonces, gastando lo que no tiene, y tiene que salir a buscar prestado. Ay, no podemos bajar, pero está pensionando por un tubo. Está metiendo 45,000 nuevos empleos en lo que va de año. Que oficina por aquí, que oficina por allá. Oficinas en Nueva York, de instituciones locales, que no es ninguna razón, obviamente. Tarjeta Solidaridad por un tubo, que 4,000 millones, que la que sé yo qué de la madre, que la que yo qué del padre, que la Semana Santa. O sea, obviamente así no te va a alcanzar ni siquiera el presupuesto de Kuwait, de Arabia Saudita, por allá, que están bañados en dinero con el oro, con el petróleo, el oro negro. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. El presidente ya empieza a mandar la señal de que se necesita la reforma fiscal. Sí, se necesita la reforma fiscal, correcto, pero se necesita también la legitimidad de quien le va a pedir sacrificios a la población. Te vas a apretar el cinturón, 2 botoncitos más, 2 hoyitos más. Pero ¿y yo? El gobierno. ¿Usted no ve los otros días? Que no se puede indexar. A los trabajadores no se le puede indexar el salario, que está de 34,000, lo que no se paga impuestos. Y eso debiera estar de 50,000 y 51,000 aproximadamente. En la reforma pasada hasta se quería bajar la parte no imponible de las viviendas económicas. O sea que si uno de 9 millones no paga impuestos, se quería bajar hasta 5. Imagínense usted, presidente. Obviamente así, ¿quién iba a querer un desastre como ese? Y gracias a Dios que usted lo echó para atrás, y gracias a Dios que la población se paró, porque eso iba a ser un desastre en términos de, si la economía está ralentizada y no está creciendo, con eso iba a ser el acabose. Bueno, ojalá Magín pues pueda elaborar algo. Claro, ya él lo había venido propugnando y escribiendo y señalando, y al menos tiene la credibilidad de que diferente que el que salió de ahí. Pero al final del día no es la persona, es la manera y el documento que realmente se elabore y se redacte para esos fines y para la discusión que sea muy diferente al que hubo. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.